Regresamos con más informaciones aquí en Noticias 24. Chile ocupó el lugar 44 en la prueba PISA que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Aunque nuestro país muestra un leve avance en lectura, está lejos del promedio de los países de la OCDE. Estamos con el director de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Enríquez, para analizar estos resultados. Carlos, gracias por estar aquí esta tarde. Hola, buenas tardes. Hola. Me gustaría conocer cuál es su análisis, considerando que esto depende de ver el vaso medio lleno o medio vacío, porque claro, estamos mucho mejor que el resto de los países de Latinoamérica, pero lejos de los países de la OCDE. Mira, yo creo que aquí hay que hacer un análisis mesurado en términos de lo que nos ocurre con el país. En términos de esta evaluación PISA, que es la evaluación internacional más importante, participa la mayor cantidad de países, todos los miembros de la OCDE y un total de 72 países. Esto viene del año 2000, nosotros hemos participado del año 2000, por tanto ya nos entrega información de 15 años, una serie bastante relevante para poder decir, mire, ¿cómo estamos? Y en eso somos uno de los países que ha tenido más alto avance, 49 puntos en esta década en lectura, lo cual es bueno, y estamos llegando en lectura a países con PIB per cápita, ingreso per cápita similar. Todavía estamos lejos de la OECD, pero... Estamos en el 44. Exactamente, pero en términos de el avance que ha tenido el país en 15 años, yo creo que es una buena noticia que no es fruto de un gobierno, de una medida, sino fruto del país en términos de que está priorizando la educación. Comparativamente en un lapso prolongado se puede establecer el avance. Además, antes de entrar en todos los peros y los problemas, vamos por las cosas buenas. Exactamente. Uno, el avance y el buen resultado en materia de lectura. De lectura. Que es una de las 3 pruebas, para que la gente a lo mejor no conoce el detalle, pero acá se mide lectura, ciencias y matemáticas. Así es, Gonzalo, ¿cierto? 49 puntos en un periodo más amplio y 17 puntos entre el año 2012 y 2015. Se subió. Esa es la buena noticia. De la última prueba, 2015, ahora 17 puntos más en lectura. En lectura. Perdón, se evalúa a los estudiantes de 15 años, segundo medio, y de todas maneras estudiantes que tengan 15 años, pero que estén también en primero medio y en octavo básico. Aquí le da es lo relevante. Ahora, y la segunda buena noticia, sumar, que preferentemente este aumento se da en los grupos socioeconómicos medio y bajo. Claro. ¿Qué quiere decir esto? En términos de los esfuerzos de política pública, del país, en los sectores que más tienen, sí hay un avance y yo creo que eso es bueno, mirando el vaso vacío. En lo que se refiere a lectura y también, aunque no tenemos alzas significativas en matemática, si somos críticos hay un estancamiento, hay una meseta, necesitamos en definitiva un nuevo tipo de, o esta reforma, entre o aporte a la labor de aprendizaje en el aula, sí es significativo que haya aumento en los grupos socioeconómicos medio y medio bajo, aunque no es significativo en el promedio país. Pero hay otra cosa buena. Dice que en la prueba de lectura hay una mayor proporción de estudiantes, el 72%, que están en el nivel 2, que es el piso mínimo de competencias para insertarse bien en la sociedad. Así es. Casi un 80% está en un nivel aceptable, ¿no? Del nivel 2 hacia arriba es del nivel mínimo como para desenvolverse, entendiendo de que PISA no es un tema de conocimiento, sino de habilidades para desenvolverse en el siglo XXI. Estamos hablando con lectura mucho más aplicada o ejercicios de matemática mucho más aplicados a la vida cotidiana. Lo mismo en el caso de ciencia, que son las 3 áreas evaluadas en esta evaluación. Vamos con los problemas. ¿Qué es lo que pasa en ciencias y en matemáticas? Tenemos una meseta, un estancamiento que viene de varias evaluaciones. O sea, estamos hablando de alrededor de 9 años en términos de que... década sin mejorar nada. Sin mejorar nada. Y esto nos desafía en términos de cómo la reforma educacional se traduce en mejores oportunidades de aprendizaje. El factor clave que los sistemas educativos en el mundo, los mejores que siempre miramos, que han hecho es que el activo central son los profesores. O sea, el techo del sistema educativo está dado por las competencias de los profesores y el piso por las condiciones. Por eso es tan clave implementar de buena manera la carrera docente en nuestro país. ¿Estás de acuerdo con la crítica que hace Educación 2020? Ellos señalan que enfrente a los grandes problemas que tiene la prueba PISA en materia de resultados matemáticas y ciencias, es el reflejo de que la preocupación ha estado en la estructural, en materia de reformas y no en la sala de clases. Estoy con un matiz con 2020. Primero, en que nos ha faltado llegar a la sala de clases. Por tanto, en ese sentido, la reforma tiene que priorizar cómo se implementa de buena manera para que sea un aporte sustantivo a cada sala de clases. Pero solo quiero decir también que se requerían reformas estructurales. Si uno revisa por grupo socioeconómico, dependiendo del grupo socioeconómico que estás, es la educación que tienes. Nuestro país
de los grupos socioeconómicos altos tiene estándares o nivel de desempeño parecido al promedio de la OECD. El tema es que los grupos socioeconómicos bajos estamos al finalmente de esa tabla de posiciones. Pero ¿cuál es la lógica de que durante tantos años la prioridad no haya estado en la sala de clase? Yo tengo la sensación... Porque es como el desde, ¿no? Sí. Como que cualquier reforma se debería haber preocupado fundamentalmente de la sala de clase. Es como la cocina. Es como que usted diga, a ver, vamos a hacer un restaurante. Ya, pero vamos a partir por las mesas. No, la cocina déjala para después porque da lo mismo. Pero, o sea, la cocina del restaurante es la esencia. El tema es que si la cocina no tiene techo, difícilmente cuando llueve de nada te sirve pero cocinar. Digamos que un buen maestro, aunque haga clases en el patio y haga una buena clase, va a obtener el objetivo. Gonzalo, da lo mismo que no tenga techo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y hay evidencia de eso. Por eso esta reforma educacional no solo ha significado lo estructural, sino también llevarlo a la sala de clase. El que nuestros profesores, desde este año, tengan, los que van a entrar a pedagogía, tengan mejores condiciones de becas, de gratuidad para entrar a pedagogía. Segundo, que no... y a lo mejor esto políticamente no es tan correcto, que no cualquiera sea profesor, sino que ojalá el mejor del curso, atraigamos a los que tengan más talento. Y por último, que los profesores que hoy día están en los 200 y fracción, 200.000, 240.000 que tenemos en el sistema educativo, más que reclamar con ellos, los reconozcamos y segundo, seamos capaces de poder darle desarrollo profesional. Ese cocinero que tú dices es mucho más que un cocinero. Lo que hoy día se plantea es que ser profesor es una de las tareas o de las profesiones más desafiantes del mundo. Y en esa línea yo creo que estamos avanzando por una línea en lo estructural que era necesario e imprescindible de poder construir para poder desplegar en los próximos 10 años y también en la sala de clase, y ahora tiene que ver cómo se marca la diferencia en todas las decisiones finalmente que tomemos. Hay que separar en el fondo lo que tiene que ver con las reformas. Una dice relación con la carrera docente, con la situación, el contexto en el cual están los profesores, que eso ya ha sido probado y debieran haber cambios ahí en lo que tiene que ver con la formación también de los profesores. Ahí sí se debiera notar algún tipo de mejora. El punto es qué pasa con el resto de lo que pasa en la sala de clases, desde la cantidad de alumnos que están dentro de la sala, infraestructura, tener otros elementos para mejorar los procesos de aprendizaje. Lo que vimos en la otra reforma tenía que ver con fin de la selección, copago y lucro. Y el lucro. Por lo tanto, ¿no vimos ahí alguna reforma concreta que tuviese que ver directamente con un cambio en la calidad de lo que pasa dentro de la sala de clases, salvo lo que estamos viendo con los profesores y que se va a ver en los años posteriores? Solo quiero decir que en ese tema, Patricia, lo que incluso dice no la Agencia de Calidad ni el gobierno, sino la OECD, que nosotros somos uno de los sistemas más inequitativos del mundo y que reformas como esa, el usar todos los recursos para calidad, el no seleccionar, y el también ser capaces de, en este caso, de disminuir el copago, entrega posibilidad de que todos puedan tener en nuestro país buena educación. Claro, si tú lo dices... comillas, porque también los colegios particulares siguen funcionando... Esos quedaron al margen. Exacto. Pero el 93% tiene condiciones desde este año 2016 paulatinas para poder implementar. E insisto, no es algo de la Agencia de Calidad, no es algo del gobierno, sino que tiene que ver con algo planteado incluso por la OECD para avanzar en mayor calidad. Y segundo, esta reforma de inclusión plantea más recursos. Hoy día tenemos un número importante de recursos y aquí el desafío tiene que ver con construir el andamiaje para poder desplegar calidad. Nosotros como Agencia de Calidad estamos trabajando proyectos de mejoramiento con distintos colegios y hemos visto algunos factores asociados que aquí en esta evaluación de PISA nos entrega. Primero, la gravitancia del director, un director que genera condiciones. Y aquí hay 12.000 directores en nuestro país. Necesitamos 12.000 líderes de orquesta, líderes de equipo que saquen lo mejor de toda la comunidad escolar. Segundo, profesores que creen a sus estudiantes, que trabajan, que desafían a los niños. Aquí tenemos un segundo componente y que además tienen competencias. Si yo soy profesor de matemáticas, necesito saber la disciplina, geometría, datos y azar para poder enseñar ese contenido. Tercero, el apoyo de los padres. Incluso en contextos más vulnerables, somos capaces de los padres de poder finalmente marcar la diferencia. Y por último, que en PISA una evaluación estandarizada, donde muchas veces la evaluación estandarizada tiene crítica porque no recoge todo el proceso de calidad, mira, solo ve cierto tipo de conocimiento, nos señala que trabajar la integralidad del proceso educativo, que quiere decir estudiantes que tienen horas de música, de deporte, de folclore, de voluntariado, distintas actividades de su desarrollo integral, logran mejores resultados en lenguaje, matemática y ciencia. O sea,
Esto nos da también a través de esta investigación respaldo de que trabajar la integralidad no se contrapone finalmente con tener mayores aprendizajes también en las asignaturas más tradicionales. Hay dos cosas que tampoco mejoran mucho según este estudio, que las brechas socioeconómicas, como tú también algo anticipabas, se mantienen, se nota en el resultado, y también las diferencias de género. Así es. Yo diría que son dos temas del vaso vacío que tenemos que hacernos cargo. Por eso yo reafirmaba la necesidad de tener reformas estructurantes que son imprescindibles para avanzar en calidad. Avanzar en calidad requiere una agenda de equidad. No están disociadas, o sea, no es que hay que trabajarlas por separado, son ambas a la vez. Por eso la importancia de esta reforma en marcha. Y segundo, la brecha de género. En otros países no hay esta brecha de que les va mejor. Y eso, complementado con ciertos estudios que nosotros tenemos, es que tiene que ver con muchos estereotipos que hemos construido. Aquí hay un estudio incluso en la Universidad Católica que plantea que cuando enseñamos, nuestros profesores enseñan matemática, les preguntan más a las niñas, a los niños que a las niñas, les dan más oportunidad de aprendizaje. Incluso cuando tú le preguntas a las niñas o a los niños quiénes son mejores en matemáticas, ellos ya tienen preconcebido, producto de este estereotipos que le decimos, que son mejores los hombres para matemáticas y ellas mejores para lectura. Aquí tenemos una tremenda tarea en términos de eliminar los estereotipos que son castradores finalmente, de desplegar todas finalmente las capacidades de nuestras niñas y niños. Y segundo, sumado también a la información que tenemos como agencia de calidad, todos compartimos trabajar el tema de sesgo de género. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, apoderados, colegios, profesores, decimos que altas expectativas de niños y de niñas. Pero cuando vamos a ver qué hacemos finalmente para desplegar esto en el colegio, no tenemos prácticas visibles. O sea, es invisible finalmente lo que declaramos. O sea, declaramos que no queremos tener brechas de género, pero en el colegio uno le pregunta ya, ¿cuáles son esas prácticas para hacernos cargo? Y no existen. Porque tal vez no se tiene conciencia de cuáles son esos hábitos que influyen. Exactamente, no tenemos conciencia en términos de cómo trabajar esto. Esto es un tema de mediano aliento, tiene que ver un tema cultural, tiene que ver también con trabajar esto en las carreras de pedagogía, con capacitar a nuestros profesores, con tener instancias, con visibilizar, como bien dices tú, Patricia, en los planes de mejoramiento, tal cual queremos que los niños y niñas tengan mejores habilidades de lenguaje y matemáticas, cuáles son las didácticas, cuáles son las estrategias pedagógicas para poder, en este caso, desafiar a niños y niñas. Desde que lo primero que importa no es solo la disciplina, que la disciplina no se contrapone con la participación, que muchas veces uno le pregunta a los profesores, mire, ¿le importa la participación? Sí. Pero en la última línea, que es lo primero que priorizamos, la disciplina. Y en esa línea yo creo que es un desafío del sistema educativo, un desafío de todos los colegios del país, de todas las dependencias, de cómo construimos. Y en eso, nosotros como agencia de calidad creemos que hay que profesionalizar la toma de decisiones, usar esta evidencia que cada vez empieza a ser mucho más rica en términos de información para, en este caso, nuestros profesores que hacen volar finalmente en los aprendizajes a los niños, en poder desplegar sus talentos, sean decisiones mucho más sofisticadas para las instancias de aprendizaje que tenemos. Y en eso sí estoy de acuerdo con muchas fundaciones y espacios que dicen que nosotros necesitamos hacer clases del siglo XXI y no clases del siglo XX, y en esa línea apoyar a los profesores es el verbo que finalmente tenemos que implementar. Dentro de ese foco de mirar la educación del siglo XXI y no del siglo XX, ¿de qué manera tú recoges la preocupación o crítica que muchas veces se pone sobre la mesa en torno a que nuestra educación está construida para rendir una prueba? O sea, en el fondo, buena parte, sobre todo la media, está pensada en dar la PSU. Sin distingo, y se dejan de lado herramientas que deberían ser estructurantes de la formación de un ciudadano, de un joven, haciendo hincapié en otro tipo de valores incluso ciudadanos, de la educación cívica, o de otras áreas o temáticas que no están directamente ligadas al rendimiento para la educación superior. Yo creo que tú das en un elemento bien relevante, Gonzalo, en términos de que en los últimos 20 años como sistema educativo trabajamos más para una prueba, la PSU y el CIMSE, que nosotros dirigimos. Y en su momento la prueba de aptitud académica. O sea, exactamente. El concepto ha sido más o menos más parecido, que para el desarrollo integral. Y en esa línea, con este tema que nosotros hemos realizado en el sistema de aseguramiento, con el Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad, que es disminuir la cantidad de evaluaciones a los colegios,
hemos pasado de 17, 16 evaluaciones a 8, o sea, tuvimos una reducción en torno al 50% de la cantidad de evaluaciones, no para no tener información, la vamos a tener, sino para que el foco no sea la evaluación, sino que el aprendizaje significativo que tú, Gonzalo, es lo que planteas. Pero también, yo quiero también en eso también matizar, yo creo que tener una información de una evaluación todos los años no tiene que significar que eso no nos coloca esto en contraposición al aprendizaje integral. Cuando sabemos que los niños en segundo básico, en cuarto básico, no saben leer, no trabajemos para el instrumento, hagamos que los niños aprendan a leer. Por tanto, este tipo de información, no solamente primero y segundo básico, en cualquiera de los niveles, por decir un ejemplo. Salen de cuarto medio y hemos tenido otros resultados que nos hacen constatar que no hay mucha comprensión de lectura, no se manejan ni siquiera las operaciones básicas de las matemáticas. Así es. De hecho, la queja, uno conversa de repente con rectores acá en otras entrevistas, dicen, oye, nosotros tenemos que hacer, por favor, démosle al propedéutico o alguna cosa así, porque lo superior es nivelar. Porque acá llegan los alumnos y no tienen idea, muchos de ellos, de nada de lo básico. O sea, no entienden lo que leen. En las carreras más científicas llegan muy perdidos con las operaciones matemáticas. Entonces, para complementar lo que dice, ¿dónde está el PISA aquí en esta realidad? Sí, es que lo que pasa es que para complementar, entiendo que uno de los resultados de esta prueba PISA es que un porcentaje importante de los encuestados no logra las competencias básicas que les permitan seguir aprendiendo e integrarse a la comunidad. Así es. El lenguaje en matemática y ciencia, que es lo que mide esta prueba. Yo creo que tú vas en el centro de lo que nosotros tenemos que hacer como país, que esta reforma educacional en marcha se traduzca en oportunidades de aprendizaje a nuestros niños. Yo creo que de verdad tenemos una tremenda posibilidad. Como país nos hemos puesto de acuerdo, más allá de las diferencias en implementación y aquí más allá de un gobierno, en que la educación tiene que cambiar en la forma en cómo se estructura, en cómo se implementa y en cómo llega a la sala de clase, con una reforma educacional que también prioriza a los profesores. Cómo la implementemos va a ser el desafío de la próxima década. La diferencia de los países que han marcado la diferencia y que rato miramos en la OECD no es solo que se pusieron de acuerdo, sino también en cómo la implementamos. No solo la aprobaron, sino que en cómo la implementaron. Por eso yo creo que aquí tenemos un tremendo desafío, no trabajar para una prueba, pero sí tomar mejores decisiones en base a esta información. Yo escuchaba a un profesor en Estados Unidos que decía, si tú viajaras en un avión, ¿te subirías a un avión que no tiene ningún instrumental y que ese piloto te dijera, oye, soy el mejor piloto del mundo, pero confía en mí, no te preocupes, no tengo ningún instrumental? Bueno, es lo mismo en educación. Necesitamos instrumental para poder también que nuestros profesores, que son el principal activo, y en eso trato de insistir, más que reclamar en contra de los profesores, tenemos que desafiarlos, acompañarlos, motivarlos finalmente para que esto suceda. Cuando un profesor cree en su estudiante, es la primera condición, pero finalmente para mejorar los aprendizajes. Y en esa dirección, yo creo que esta reforma que está en marcha, como tú dices, Gonzalo, tiene que hacernos mover la brújula de 20 años donde se hicieron muchos avances, pero que trabajamos en función de un programa, una JEC, una evaluación, a centrar que todo eso es un medio para lo central, que es lograr que nuestros niños tengan las habilidades para que aprendan más y mejor. Y en se ha perdido un poquito el rumbo en las discusiones de las prioridades dentro de una reforma educacional. A ver, acá no se trata de decir, a ver, hiciste esto y esto mal. Acá se ha avanzado a lo largo del tiempo y ha sido esfuerzo de todos los gobiernos. O sea, se amplió la capacidad, la atención, la cantidad de colegios. Se ha avanzado mucho en infraestructura. En su momento fueron las jornadas escolares completas, que algunos las critican también, pero bueno, se invirtió en hacer colegios más grandes, en fin. Pero resulta que hemos visto en los últimos años que todavía está el tema de la municipalización o desmunicipalización. O nueva educación pública. Y ahí yo no veo dónde está lo que estamos hablando, que es la prioridad 1. De nuevo un tema administrativo. Mira, ahí tengo, o sea, si tú lo ves, y ahí Gonzalo es importante, mira, si tú lo ves solo como un ente que va a administrar, es un ente administrativo. Y ahí aporta poco valor. Si uno lo ve como una nueva organización que aporte al desarrollo profesional, a apoyar a los colegios, a que los recursos lleguen, a poder tener desarrollo profesional para desafiar, acompañar a sus profesores que hagan mejores clases, más pertinente, con espacio de interacción entre profesores, con coordinaciones de nivel entre matemáticas, actividades extraescolares y desafiar finalmente a las comunidades escolares.
no es finalmente quedarse en una medida solo administrativa, sino finalmente aportar a lo central que tú estás planteando, que es lograr mejores aprendizajes. Por eso el diseño, y ojalá nos pongamos de acuerdo como país en una nueva educación pública, es que la nueva educación pública tenga condiciones, no como tú bien señalas, un nuevo ente administrativo, porque eso no aportaría nada, sino más bien cómo es una instancia que genera capacidades para el desarrollo profesional, capacidades para que las escuelas puedan crecer, florecer, y eso se tiene que mezclar con la autonomía también, autonomía en términos de capacidad de que ellos desarrollen sus planes de trabajo en esa línea. No sé y si yo creo que ahí hay una buena discusión. Pero me da la sensación de que hay mucha gente que puede percibir que esto es nuevamente un cambio más bien administrativo, más de forma que de fondo. Porque, mira, hemos tenido la experiencia municipal, ¿verdad? Sí. Durante muchos años. Desde el año 81. Desde el 81. Y de ahí de nuevo, si tú tenías la fortuna de estar en un municipio con recursos, ya, convengamos que se había un municipio con lucas, sí, pero fíjate que no era siempre la garantía. No. Porque había municipios con alta plata que eran como la mona en la administración de la educación. Y rurales, también con muchos rurales que lo hacían bien. Que lo hacían fantástico. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Si tú tenías un buen alcalde, que en definitiva era el administrador de la educación, perfecto. Nuevamente, ¿no será que hay que poner hincapié en la elección de aquellos que sean los administradores de la educación, en los sostenedores, en quiénes son los directores, más en que si es el municipio o un ente nuevo? Mira, yo conozco bien de cerca ese tema. Por eso te lo pregunto. A mí me da la sensación de que esto no es solo una medida. A rato y es difícil de explicar. La medida más importante que fue aplicada incluso hace un par de años tiene que ver con la concursabilidad de los directores. Un director o directora con mejores competencias es capaz finalmente de modificar finalmente una trayectoria de un colegio. ¿Trayectoria qué quiere decir esto? Que estaba así todo aletargado, no había una normalización de escuela y hizo finalmente que esto avanzara en términos de su comunidad escolar. Eso por un lado. Segundo, si la estructura, que no es la administrativa del papeleo, sino que de generar condiciones para que las escuelas generen musculatura para poder avanzar en calidad de la educación, es necesaria. No podemos seguir en términos de que la billetera de un municipio, en este caso cada alcalde, ese rato era más cercano o menos cercano, priorice la educación. Y yo creo que eso es injusto en términos que si me tocó un buen alcalde o no me tocó un buen alcalde. Y por eso se empieza a avanzar en un consenso, más allá que, como tú dices, Gonzalo, hay dificultad en cómo esto se implementa, que yo creo que en buena hora se discuta ese tema, pero hay un consenso en términos... la justificación que tú haces. Ese es el argumento para cambiar el modelo administrativo. Así es. Aquí hay que pero de modo de hacer que esto sea un estándar, para viéndolo todos. De manera positiva. Así no es. Estándar como exactamente. sino que un mínimo común denominador. De tener condiciones para mejores aprendizaje, independiente del alcalde, independiente de las posibilidades de recursos que tenga finalmente un municipio y finalmente hacerlo para todos. Con la salvedad que tú dices, que esto no se transforme en una nueva estructura administrativa, sino que finalmente generemos las condiciones para hacer, en este caso, un apoyo real a los colegios para finalmente que todos los colegios puedan desarrollarse. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos acá esta tarde con el análisis de estos resultados. Vamos a ver. ¿Puedo dar solo un aviso? ¿Cuál es ese aviso? Toda esta información está disponible en www.agenciaeducacion.cl. A nosotros nos importa, al igual que ustedes, y la página de la OECD, que no quedarnos en el puntaje, porque un puntaje no nos ayuda en nada a la conversación, sino más bien es con los investigadores, con las comunidades escolares, con ustedes, los medios de comunicación, cómo finalmente encontramos las luces, porque aquí la tarea es tomar mejores decisiones para avanzar en calidad, y tenemos una tremenda posibilidad con la reforma educacional en marcha, pero si no vemos ahora la bajada finalmente de este titular que es calidad, finalmente ahí nos vamos a jugar la efectividad en que esto no resulte. Perfecto. Agenciaeducacion.cl. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. venir.